gustaría que abriera su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, y ahí nos vamos a estacionar. Hechos, capítulo 1, y vamos a partir de ahí este día. Hace algunos años atrás, el Señor me dio la oportunidad de trabajar en un campo de golf, distinto a lo que es una jardinería normal, como lo que conocemos, que alguien vaya a tu casa y corte el pasto de tu casa, o que pueda darle una hermoseada a tus jardines. Cuando fui a esta compañía a solicitar la vacante, me entrevistó un hombre que obviamente hablaba inglés, pero que tenía la particularidad de ser del país de Inglaterra, así de que era un inglés un mucho distinto. Pero a lo largo de la plática, este hombre identificó que mi inglés era muy diferente. Entonces optó él por usar el recurso de hablar el español que él conocía. Y congeniamos en la plática, estuvimos muy a gusto platicando los dos. Y me explicaba él que la jardinería que ellos manejaban en el campo de golf era muy distinta a la jardinería comercial o común que conocemos. Me dijo, incluso las herramientas o las maquinarias son muy distintas. Y yo le dije, como argumento para ser calificado a ese puesto, pues puedan ser muy distintas, pero aprendo rápido. Y dentro de esa nueva disciplina de trabajo, comencé a aprender el uso de esas maquinarias que no tenían nada que ver con una cortadora de pasto normal, que no tenía nada que ver con ver una navaja dando vueltas y cortando pasto. Estos eran una especie de rodillos, y ya si usted se adentra en ese tema se va a dar cuenta que nada tiene que ver jardinería comercial con el cuidado de un campo de golf. A esto, incluso teníamos cierta rigor de vestimenta, porque ciertamente seríamos empleados de este campo de golf, pero también seríamos la imagen de ese mismo campo de golf. Íbamos a ser parte del paisaje, y no es que nos íbamos a vestir de verde o camuflajearnos entre los árboles y entre la maleza. Era tener cierta etiqueta que tenía que vestir, y a pesar de la buena ropa que pudiéramos utilizar, aún así teníamos que hacer el trabajo de llenarnos de pasto, de ensuciarnos, de ponernos de rodillas, de mancharnos las rodillas al hincarnos, porque el pasto siempre estaba húmedo. Nos entregaron unas playeras muy bonitas. Nosotros teníamos que aportar el pantalón y usar botas para la agua, si era posible. El punto es de que una mañana que salí a trabajar, me di cuenta que ninguna de mis playeras estaba lista para salir a trabajar. Y lo único que opté a hacer es tomar una que se pareciera el color. Y las miré en la luz y dije, roja, sí coincide. Y rápido me vestí, me puse la chamarra del uniforme, me puse mi pantalón, salí a las 4:30 de la mañana porque entraba a las 5. Cuando llego al trabajo, comencé a trabajar. A esa hora obviamente no hay clientes en el campo de golf, pero a las 7 de la mañana comenzaba el primer tiro. Así es de que a vuelta de contrarreloj había que rápido cortar los campos para que los participantes en el campo de golf no nos alcanzaran y muy posiblemente nos alcanzaran a golpear con esos tiros en los campos de golf. Ya como a las 10 de la mañana o 11 de la mañana, pues es como reorganizarnos, ya se hizo el primer trabajo. Ahora hay que
decir cuáles son las tareas que se van a hacer después del primer corte de pasto. Y particularmente el supervisor se me quedaba viendo a mí durante toda la junta hasta que terminó la junta y se me acercó a mí y me dijo, ¿por qué no traes tu camisa? Y le dije, abrí mi chamarra y le dije, mira, el color sí da, sí es el color. Y me dijo, no es el color, es el cuello que no tienes. Y desde entonces entendí que aún en los campos de golf hay una forma de vestirse para dar una buena o una mala impresión. Desde entonces, en mi vida personal se ha vuelto indispensable traer un cuello en mis playeras. Ciertamente tengo playeras que no tienen cuello, pero depende al lugar donde vaya o al lugar donde esté, uso o no uso esas playeras con cuello. Y traje esta idea en mi vida desde que comencé a trabajar en ese campo de golf bajo esa llamada de atención, en una etiqueta en la cual se tiene uno que vestir. Y la traje a la iglesia. Y se ha vuelto una lucha en mi vida con esa relación a ese cuello de la playera. Y no es como un sermón para señalar quién usa o no usa una playera con cuello al subirse al altar o al servir en la congregación. Pero me ha servido a mí, en lo particular, para entender en qué lugar estoy. Me ha servido a mí en particular para entender cuál es la prioridad, cuál es la imagen, cuál es la situación, cuál es el entorno en el que estoy. Invité a Arthur, invité a mi hijo a estar ministrando en la alabanza en Iglesia Puerta Abierta. Y a ambos les dije, necesito que se presenten, si llevan playera, que lleve cuello. Una playera tipo polo, que le llaman. Y ese mismo pensamiento de saber cómo vestirnos, de saber cómo comportarnos, de saber cómo andar dependiendo al lugar en el que vamos o en el que estamos, eso me da una luz a precisamente un tema tan espiritual como este asunto de vestirnos adecuadamente para este avivamiento que el Señor trae. Que de una vez le digo, no tiene que ver con ropa. Que de una vez le digo, no tiene que ver con que si su playera, su blusa tiene cuello o no tiene cuello. Tiene que ver otros aspectos que ahora vamos a mirar. Alguien me señaló y me dijo, es que te subes al altar con tenis. Y lo tomé en serio y lo tomé en buen consejo. Y dije, bueno, está bien, pongámosle seriedad. No hay tres domingos en donde vengo bien y un domingo donde vengo de mezclilla y con tenis. Necesitaré entonces reconsiderar mi forma de vestir, mi forma de presentarme ante los demás, reconsiderar incluso mis actitudes y mis atenciones hacia los demás. Esta semana pasada fui a un trabajo. Me llamaron, me dijeron, hay una vacante. Yo fui como si fuera, no sé, pantalón de mezclilla, playera con cuello y mi chamarra porque estaba un poco frío y mis tenis. Y entrando, lo primero que el hombre me dice, Samuel, ¿trajiste una solicitud de empleo? ¿Sabe qué fue lo que le dije? Ni siquiera lo pensé. Y como segunda opción me dijo, ¿tienes un currículum? Dije, sí, ahí está en línea el currículum. Entró en línea, lo bajó, lo imprimió y empezamos a platicar. Pero más allá de si me presenté o no con una solicitud de empleo, me agradó, me gustó el trato que ese hombre. Pero ¿sabe cuál es el asunto con esta persona? Es que está bien vestida, esa persona está bien presentada, esa persona tiene un lenguaje extraordinario para engancharte y gustarle esa entrevista en la que estás. Y dije, así mero.
o mejor necesitamos ser en la casa del Señor. Pero volvemos otra vez a las formas y a las presentaciones y a las imágenes que damos. Por eso te dije, este asunto va más allá de lo que podemos visualizar o de la impresión que podemos tener al mirarlo. Y dentro de la entrevista, para terminar con este ejemplo, le hice una observación, le dije, yo no escucho bien, tengo un problema en mis oídos, para que no consideren, si es que fuera tomado en esta vacante, que no escucho bien y que a veces la gente me dice, me ignoraste. A veces la gente me dice, es que ahí me dejaste hablando como tonto. Es que la gente me dice, ¿estás enojado? ¿Qué te pasó? Porque te hablé y no me hiciste caso. Y lo tomó en cuenta y apuntó en un aproximado los porcentajes de audición de mis oídos. El punto es que cuando vengo a la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, me encuentro algunos acontecimientos que tienen que ver con que si nosotros estamos listos o no para para experimentar un avivamiento en nuestras vidas. No un alboroto, ni una emoción pasajera, sino la misma presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tomando control incluso de nuestras proyecciones en el futuro. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar unos pasos indispensables para ser parte de ese avivamiento, y que yo lo he tomado como si fuera una vestidura, que lo he tomado como si fuera una etiqueta en la que tenemos que entrar cada uno de nosotros, que he tomado y he considerado como esa necesidad de tener que hacer esos procesos para lo cual ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se trata de fórmulas mágicas, no se trata de que alguien venga acá y diga las cosas específicas de tu vida para que tú entiendas que es Dios en este asunto, porque desde antemano estás aquí porque Dios está en este asunto. Entonces no se trata de cuestionar si Dios está o no está en este lugar. Creo que ya superaste esa etapa. Creo que has visto la manifestación del poder de Dios en este lugar. Creo que has visto que Dios se mueve entre estas bancas. Creo que en toda esta colonia esta es una esquina santa, le puedo llamar. Entonces ya no es cuestionamiento si Dios está o no está en esta casa. No es un cuestionamiento si está o no está la presencia de Dios acá. ¿Es esta casa o tengo que buscar otra? ¿Acaso Dios habla en este lugar o tengo que ir a un lugar donde de veras se siente el poder de Dios cuando se habla? Creo que hay varios elementos que podemos discernir, identificar y decir, ciertamente, el Señor está en este lugar. Y no agarrarnos distraídos como Jacob, que decía, la presencia del Señor estaba aquí y no me daba cuenta. Y cuando regresa después de estar con su suegro y haberse casado con 2 mujeres y haber sido bendecido y haber sido perseguido incluso por su suegro, llega a Peniel pensando en que necesita la bendición de parte de Dios. Y pareciera como que Peniel es lo más glorioso que Jacob tiene en su vida. Pero sale de Peniel y llega a Betel. Y aún ahí el Señor confirma lo que le acaba de decir en Peniel, que le bendecirá a donde quiera que fuere. Ciertamente hemos identificado el lugar y decimos, esta es la casa donde Dios ha de manifestar su poder. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, como le ponía como ejemplo, me levanté muy de mañana, no tenía mi camisa lista, miré otra y dije, se parece en el color. Llegué al trabajo con un uniforme que no era el correcto. Ahora imagínate tú llegar a la casa del Señor con una vestimenta no adecuada para lo que Él va a hacer. Versículo 4, ¿qué dice? Y estando juntos, libro de los Hechos capítulo 1,
versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Lo primero que identifico como una vestimenta que necesitamos es obediencia a Dios. Pastor, nos inquietó tanto con el tema que nos brincó del tercer nivel al ABC. La obediencia al Señor es indispensable. De lo que nosotros podamos establecer como qué necesito hacer para ser aceptado por Dios. Y hay muchos ejemplos básicos en donde Dios prefiere la obediencia antes que sacrificios. Dios prefiere tu obediencia antes que tu servicio. Dios prefiere tu obediencia antes que tus diezmos. Dios prefiere tu obediencia antes que tus ayunos y tus oraciones. Pero como mencioné el jueves en Una Vida Mejor MX, y dije, cuando se trata de las ideas de Dios, parece que nosotros tenemos mejores ideas. Cuando se trata de las ideas de Dios, parece que tenemos una mejor genial idea que Dios. Estamos como Abraham y Sara viendo la forma de cómo hemos de ser bendecidos con un hijo. Pues mira, Abraham, tengo una sierva que se llama Agar, y como yo ya estoy vieja, y como ya estoy fuera de las costumbres de las mujeres, ¿qué te parece si hacemos un plan mejor que el de Dios? Ahora imagínate tú tratando de establecer formas mejores para lograr la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es que en el versículo 4 dice, y estando juntos les ¿qué? Estando juntos les mandó. Y mandar como resultado de significa obedecer. Les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu, la promesa del Padre, la cual Él ya les había hablado. Vendrá un consolador que cuando necesiten decir las cosas, Él pondrá las palabras en su boca. Vendrá un consolador que les dirigirá donde tienen que ir cuando no sepan qué hacer. Tendrán alguien que les guíe a toda verdad. De ahí la indiscutible necesidad de obedecer al Señor. ¿Qué hacemos cuando recién alguien se convierte? O a lo mejor fuiste una persona así, te convertiste y rápido ya querías predicar. Te convertiste y rápido ya querías traer a tus familiares a los pies del Señor. Pero como ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, hay quienes en algunos funciona la salvación y en otros no funciona la salvación. En unos funciona el Evangelio y en otros no. Y es lamentable y sentimos dolor en nuestro corazón que hay familia que no se acerca a los pies de Cristo. Pero aún entre los escogidos hay quienes de verdad dan sus pasos de fe. Y hay quienes después de 10, 15, hasta 20 años están pensando si se van a bautizar o no. Entonces, ¿cómo hacer para poder nosotros quitar la situación de sentir una monotonía en las cosas que hacemos en la casa del Señor? Sentir una monotonía en nuestras casas, en nuestra relación espiritual con Dios. ¿Cómo hacerlo? Comienza tan sencillo como la obediencia al Señor. Señor, soy salvo, ya me bauticé, ¿qué sigue? Recibir al Espíritu Santo. Bueno, perfecto. Voy a ir a la oración con el único propósito de recibir el Espíritu de Dios. No voy a dejar pasar esta semana sin ver la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y empezar a dar esos pasos.
ya me convertí, ya me bauticé, estaba el agua muy fría. Yo los veía muy felices, pero era porque estaba fría. Y ahora, recibir el Espíritu Santo, no, espérame. Es que tengo muchas preguntas. Y creo que la especialidad de un pastor es eso, cuidar a sus ovejas. Y si usted tiene preguntas, acérquese a cualquier pastor que hay acá. Y diga, pastor, tengo dudas, ¿por qué hablan en otros idiomas? ¿Por qué la gente se vuelve loca cuando tiene la presencia de Dios? Y poder drenar esas dudas, esas cosas que detienen y que nuestra mente esté receptiva y clara a recibir la presencia del Espíritu Santo. Entonces, mi primer vestimenta que me voy a poner, parte de mi atuendo, es la obediencia. La otra, indudablemente que nos va a llevar a tornar nuestra vida en espiritualidad. Le comentaba a la pastora hace unos días que estuve en una iglesia en donde la pastora exageraba sus mensajes, exageraba lo que ella predicaba, santa exageración. En la mañana tenía 2 cultos, en la mañana, estoy hablándole de una iglesia cercana a la frontera. En la mañana estuvo un conjunto musical cristiano norteño, bajo sexto, guitarra, batería y acordeón. Y el hermano que predicó en la mañana dice, conocí a una hermana en la iglesia que caminaba así. Porque decía la hermana, yo no quiero que el diablo me cuelgue nada y quiero estar libre de las cosas que el diablo me pueda querer colgar. Y decimos que exagerado. Aparte que este líder o predicador de este grupo norteño, aparte de alegrar la mañana con su música y un excelente mensaje, sencillo pero excelente, hizo que la hermana se contagiara de esa exageración. Y exageró tanto, pero tanto, imitó lo mismo que este hermano había hecho en la mañana y dijo, miren que en la mañana vi esto y el Señor dijo y empezó a hacer lo mismo. Y quiero decirle que el Señor me acaba de decir que vamos a tener una iglesia más grande y ya tiene el dinero, ya tiene la persona que va a dar el dinero. Y yo dije, ahora sí se voló la barda. No solamente se sacude lo que el diablo le quiere colgar, aún cree lo que Dios le dice y aún lo dice a la gente para que quede escrito lo que ha de suceder. Hermanos, en menos de 7 meses yo volví a ese mismo lugar. A mirar, no. A ver, nada. A ser parte de las personas que comenzamos a hacer el colado del techo del nuevo templo que la hermana había dicho. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes? A veces recibimos la palabra de Dios. A veces recibimos el consejo de la palabra de Dios. Y lo hacemos muy pasivamente. Y lo hacemos muy detenidamente. Nuestro lenguaje incluso ha cambiado y eliminamos de nuestro léxico el aleluya, el gloria a Dios, el amén, porque no vayan a pensar los que están alrededor mío que soy exagerado. Para poderme acercar a los que no quieren nada del cristianismo, ¿qué tal si quito ese léxico de mi boca? Me puedo acercar. Y el nombre del evangelismo que se acerca con un lenguaje similar al de ellos, estoy eliminando mi espiritualidad. Nos ponemos en las esquinas a repartir tratados
como si se tratara de una lonchería. Estamos dando un folleto porque vamos a abrir una lonchería y a dar tratados como si fueran volantes. Cuando tenemos un evangelio poderoso, cuando tenemos un evangelio que transforma, cuando tenemos un evangelio que bendice, cuando tenemos un evangelio que transforma nuestra eternidad de muerte a eternidad en Cristo Jesús. Pues no podemos eliminar nuestra espiritualidad de la vida. No podemos eliminar nuestro lenguaje por el cual nos distinguimos por ser llamados cristianos, porque nos parecemos en la forma de hablar, en la forma de ser, en la forma de caminar, en la forma incluso de hacer milagros. Obedecer, ser espiritual. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué cree que pensaban los discípulos? ¿Qué cree que pensaban los seguidores de Jesús? Entre ellos había todavía quienes pensaban que era el Mesías que les había de librar del Imperio Romano. Entre ellos todavía había pensamientos de cómo ve la crisis económica que se viene para este diciembre. ¿Cómo ve? ¿Invierto o no invierto? ¿Cómo ve? ¿Me salgo de ese trabajo y tomo este otro o qué hago? Cuando estás guiado por el Espíritu Santo, no tienes que acercarte a Dios a hacerle preguntas terrenales. Necesitas empezar a despertar tu espiritualidad para poderle decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cambiar nuestra forma de tratar de que Dios intervenga en nuestros negocios para que sea mejor nuestro negocio. Necesitamos entrar en los negocios de nuestro Padre. Y Él comenzará a cambiar nuestra forma de pensar. Cambiará nuestra forma de vida. Cambiará incluso la maldición en bendición y empezaremos a ver bendición en nuestras casas, en nuestros negocios, por obedecer, por hacer caso a las cosas de Dios. Al revés, no es tomar a Dios para que bendiga mi negocio, es meternos en los negocios del Señor y veremos su gloria incluso en nuestros negocios. Pregunte. Quédese con la pantalla que el dólar está estable y diga: pues todo está bien, el dólar está estable. Seguimos en 21, en 20. Pero vea cómo el euro o cómo la libra esterlina van. Cerca de los 30 pesos por libra. Cerca de los 28 pesos por euro. Significa que estamos poniendo nuestra confianza en una economía que va a la baja. Cuando comenzamos nosotros a entender, a discernir la necesidad de volver a tener una vida espiritual activa, comenzaremos a ver que a pesar de lo que suceda alrededor de nosotros, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. No podemos desobedecer, dejar de ser espirituales y ver la gloria de Dios. La otra cosa es de que, versículo 8, ayúdenme a leerlo todos juntos. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Significa que necesito una conexión directa con Dios. Mi papá cuando me decía: ve y haz esto, yo iba y lo hacía. Le digo ahora a mi hijo: hijo, necesito que hagas esto, va y lo hace. Pero aunque él no hiciera lo que yo le digo, no deja de ser mi hijo. Pero ¿sabe que hacemos una buena conexión él y yo?
que usted pudiera pensar, es que él lo quiere más a él que a los demás. No, es que hay quienes se conectan más con Dios y hay gente que menos se conecta con Dios. Hay gente que recibe más el favor de Dios, hay gente que sí se acerca a Dios, pero no hace lo que Dios quiere que haga. Es que es tu preferido. No, no es mi preferido. Si digo quién es mi preferido, pues aquí se va a molestar el joven de la mesa. Pero más allá de eso, necesitamos una conexión con Dios. ¿Cómo es la conexión que Dios ofrece si no es otra cosa más que la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo hemos de discernir? ¿Cómo hemos de oír su voz? ¿Cómo hemos de hacer las cosas que tenemos que hacer en la forma que Él quiere que las hagamos si no es otra cosa más que estando conectados a través de su Espíritu Santo? Tengamos conexión con Él. Parte de nuestra oración se vuelca en nuestras necesidades más que en la necesidad de lo que la obra necesita. Más de querer escuchar la voz de Dios se convierte en más lo que nosotros queremos decirle a Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Y pareciera como que Dios nos asombra, pareciera que conectarse con Dios nos hace que nos elevemos y nuestros pies empiezan a subir los dos al mismo tiempo y sentirnos como que hemos visto la gloria de Dios y sentimos que volamos. Parece que nuestro nuevo scooter es una nube que nos pasea por todo el santuario. Y es bueno. El presidente dijo esta semana que el estrés él pensaba que era de la gente burguesa o de la gente con dinero. Pero ya vio que hasta los que no tienen dinero también les da estrés. Que el estrés no es fifí o no es burgués. Decía un pastor, cuando no era pastor, yo oraba todos los días. Soy pastor y sigo haciendo lo mismo. Pero la unción cuando no era pastor fluía en mi vida, de tal forma que quería estar metido en esa nube de la presencia de Dios. Era como un éxtasis, era como un elixir, era como algo que me hacía disfrutar estar ahí todo el tiempo. Y ciertamente yo llegué a su casa a tocar su puerta y siempre su esposa abría porque él estaba en su estudio orando. Y ahora que era pastor dice, ahora entiendo por qué los siervos de Dios necesitan unción. Porque viene un problema tras problema y solamente la unción, solamente la presencia de Dios, solamente su mano de poder y misericordia nos saca de situaciones difíciles. ¿Sí o no, pastora? La unción, si no tienes un cargo en la iglesia, si no te dedicas a hacer nada en especial para la obra del Señor, vas a sentir la gloria de Dios como nunca y no vas a querer salir de ahí. Pero cuando tienes un trabajo que hacer de parte de Dios, esa misma unción te va a ayudar a enfrentar, a salir adelante en todo lo que viene. Tener la presencia de Dios, más allá de una idea que viene a nuestra mente, más allá de una inspiración para predicar, más allá de una palabra motivadora que pueda darte, más allá de una mano que pueda poner para que la gente sea sana, es la misma dirección de Dios a través de nuestras vidas para bendecir el que se acerca a ti. ¿Qué fue lo que dijo Pedro al hombre cojo? No tengo plata ni oro. El pastor Noel explicó algo muy interesante la semana pasada. Dijo, lo que tú consideras que necesitas no lo tengo, pero lo que yo considero que necesitas, eso sí lo tengo. Y creo que podemos ayudar más a la gente a través de la unción, a través de la presencia del Espíritu Santo, que dándole un peso o dos. Así es de que en este día, versículo 11, y con esto termino. Versículo 11 dice,
Versículo 10 para entender el contexto. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y lo que yo puedo ver en este versículo es que no es otra cosa más que lo que está diciendo el Señor es: necesitas tomar acción. No te quedes en la nube, no te quedes en la presencia del Espíritu Santo, no te quedes disfrutando de lo que hay ahí porque es un gozo inefable. Necesitas usar esa misma unción en acción, no te quedes pasmado. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Pedro? Señor, mira qué glorioso mirar a Elías y Moisés disertando contigo. ¿Qué te parece si hacemos unas enramadas? ¿Qué te parece si hacemos unas habitaciones? Y wow, qué glorioso estar viendo esto. Y es algo mismo que está sucediendo aquí. Están mirando que Jesús se va al cielo y es como decir: ¿qué pasó? No se detengan, acción, vámonos, necesitamos hacer los pasos que el Señor dijo que hiciéramos. Entonces, creo que la vestimenta está completa. Cuando nosotros comenzamos a obedecer, cuando comenzamos a tomar la espiritualidad de nuestras vidas en serio. Antes cargábamos nuestra Biblia en el carro, hoy la cargamos en el celular. Y en el celular se camuflajea muy bien y la gente no sabe. Y aun cuando usted abre la Biblia en la iglesia, abre su celular para ver, no sé si es el celular, si es la Biblia la que está viendo o es el Facebook. ¿Sí me explico? Necesitamos comenzar a dar muestras de esa espiritualidad, muestras de esa obediencia, muestras de esa conexión, muestras de esa acción. Voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar acá arriba. Y les dije que no quería canciones especiales, pero pues ellos tienen la culpa. Comenzaron con el primer canto hoy muy bueno. Y creo que podemos decirle al Señor: Señor, necesitamos conectarnos contigo. Señor, necesitamos comenzar a dar esos pasos de obediencia. Necesitamos, Señor, dar muestras de espiritualidad, que no nos dé vergüenza decir gloria a Dios, que no nos dé vergüenza decir amén, que no nos dé vergüenza orar por nuestros alimentos aun cuando estamos fuera de casa, que no nos dé vergüenza incluso a la casa del Señor. Comenzar a vestirnos de avivamiento. No se trata de venir muy emperifollados, no se trata de venir muy despampanantes, no sé qué otra palabra usar. Se trata de comenzar a desear que la presencia de Dios habite con nosotros todos los días. Es la forma que hemos de enfrentar las crisis. Es las formas que hemos de enfrentar la ardua tarea que la iglesia tiene de predicar el Evangelio. En esa ardua tarea de cumplir el sueño de Dios que se pierda, necesitamos vestirnos de avivamiento. Aún habrá personas aquí que le molesta que alguien llegue con gorra. Pues vendrán más gente con gorra porque será la primera vez que vengan a la casa del Señor. Y usted no les va a quitar eso de que, quítate la gorra, estás en la casa del Señor. Eso lo tiene que ver en usted. Tiene que verse cómo se viste usted, cómo alaba al Señor, cómo se doblan sus rodillas a la hora de orar, cómo es que se le ve a usted en medio de las dificultades. De ahí toman ejemplo los recién convertidos. Comencemos entonces a vestirnos para este avivamiento que el Señor trae. Comencemos a cambiar nuestra forma de pensar. Comencemos a pensar: es domingo, voy a la iglesia y luego voy a tu casa y te veo. Y en la iglesia es 1 hora y en otras casas son 6, 7 horas. Necesitamos comenzar a desear la presencia de Dios, a aprovechar bien nuestro tiempo, a desear
que su presencia nos acompañe, nos guíe, nos oriente, nos bendiga, nos diga las cosas que hemos de decir. Póngase de pie en este día. A la gente que nos sigue en redes sociales, estamos contentos que lo haya hecho así. Bendecimos su vida, deseamos que también sea parte de este avivamiento que el Señor trae para sus vidas. Vestirnos de avivamiento, indudablemente, trae por lo menos 4 cosas que hay que hacer. Tener obediencia, comenzar a tener una espiritualidad que nos va a llevar a una conexión y a tener una buena acción en el desarrollar nuestra vida espiritual, nuestro llamado en su presencia. Busca una iglesia donde congregarte. Busca un lugar donde se predique la palabra del Señor y puedas entender y discernir que la presencia de Dios está en ese lugar. Dios te bendiga.